Ahora entramos en la 10ª sesión que ya nos habla de las instituciones económicas al servicio del ser humano y particularmente al servicio del pobre. Y nuevamente te animo a dar lectura al texto básico, los párrafos del 356 al 360 que se refieren a este tema, y también a la hoja que corresponde del documento de la carta encíclica del Papa Francisco, el cuidado de nuestra casa común, Laudato Si, los números que ya les indico en la hoja, para dar lectura, a comprender, tener mayor comprensión de lo que significa una economía al servicio de la persona humana, pero particularmente por la persona pobre, la persona excluida, la persona al margen. Entonces, en el compendio habla de los dos temas de la función de los cuerpos intermedios en una economía más cristiana. Los cuerpos intermedios son las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, dentro del sistema económico social. La presencia en este mundo económico que busca la equidad en la economía. Que hay varios de ellos que funcionan así en diversas partes de nuestro Perú, y hay organizaciones que buscan incluir a los excluidos, y por supuesto la Iglesia tiene un campo de acción muy amplio ahí, por tener la confianza del pueblo y del gobierno. Son organizaciones privadas sin fines de lucro, un espacio específico en el ámbito económico. Se caracterizan por el intento de conjugar armónicamente la eficiencia productiva y la solidaridad. Buscar promover esta economía de solidaridad dentro de estructuras que son menos solidarios. Además, a promover la creación de una economía de solidaridad. El segundo tema en el contexto del documento del compendio, los números 358 a 360, hablan del ahorro y consumo, como estos también se hacen con una manifestación y inversión social, que no se debe olvidar el deber de la caridad, el deber de ayudar con lo propio, no solo lo superfluo, con lo propio necesario a los demás. Ahora que el consumismo produce una orientación persistente, haciendo el tener más fuerte que el ser. Entonces son puntos muy importantes a tomar en cuenta y ver cómo se puede influir como personas, hacer reflexionar, utilizando ojalá la metodología, hablando en grupos para levantar conciencia, comprensión del aporte cristiano a una sociedad más justa, una economía más solidaria. Frente al mundo que ofrece principalmente dos sistemas económicos, el neoliberal, el capitalismo neoliberal, que basándose en el mercado absolutamente libre, con poco control del gobierno, pues frente a eso también una economía más entendida como comunista, que es controlado por el Estado, todo pertenece al Estado, que puede apagar la creatividad y los dones de las personas. Buscamos una economía más solidaria, una economía que tome en cuenta principalmente a los menos favorecidos, los que son considerados extra por la sociedad. Entonces, en el documento, que es una carta encíclica de mucho peso, en que el Papa ha hablado del tema de la ecología, del cuidado de nuestra casa común,
caso común de todos, nos está animando a tomar en cuenta en el número 49 que tienen en la hoja, a reflexionar que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos, que son la mayor parte del planeta. Muchas veces parece que sus problemas se plantean como un apéndice en el diálogo parlamentario, en el gobierno, en las instituciones, en las empresas, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica. De hecho, a la hora de la actuación concreta quedan frecuentemente en el último lugar. Reconocer que hay un verdadero planteo ecológico que se convierte siempre en un planteo social. Tener en cuenta a los excluidos es deber, es obligación, es netamente y radicalmente evangélico. Entonces, por lo tanto, a ver cómo podemos hacer una economía más solidaria. El rico y el pobre tienen igual dignidad. A los dos los hizo el Señor. Y el medio ambiente, todo lo que consiste, es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad. También es responsabilidad de todos. Entonces, el principio del bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos, inalienables. No son concedidos por ningún gobierno, ninguna constitución, sino nacen de por sí, por ser hijo de Dios. Son derechos ordenados a su desarrollo integral de toda la persona, no solo la parte académica, material, sino la parte espiritual, la parte afectiva. En las condiciones actuales de la sociedad mundial hay tantas inequidades que cada vez son más las personas descartables, por qué no decirlo, en nuestro propio ambiente, personas privadas de derechos humanos básicos. El principio de bien común se convierte inmediatamente como lógica e ineludible consecuencia en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres. La pobreza es siempre mala. La pobreza no es la voluntad de Dios. Dios no tiene un designio de un planeta, de un mundo, de un universo, donde unos tienen y otros no. Todo para todos. Entonces, pobreza material no está en el plan de Dios. Es consecuencia del sistema económico humano, uno y otro sistema, que no hemos basado nuestro sistema económico en principios, valores cristianos. La necesidad, la obligación de rehacer paulatinamente, pero insistentemente, nuestro sistema económico, pensando en mayor equidad en el destino universal de los bienes. Entonces, pobreza material, siempre malo, siempre pecado, pecado personal, pecado social. Frente a eso, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la pobreza espiritual, que se traduce en confiar en la divina providencia, reconocer que todo es don, todo viene de Dios, no por mérito, no porque somos buenos, sino como somos hijas e hijos de un Dios que es tan bueno, nos ama y hace caer lluvia sobre buenos y malos, hace brillar el sol sobre buenos y malos, nos ama a todos y busca que tú y yo seamos iguales, que no en nuestra economía, en nuestra organización social, no apartar, ni marginar, ni dejar de lado a nadie. Una economía abierta a todos. Entonces, la pobreza espiritual es la divina providencia. Es cosa buena. Es confiar de Dios y trabajar como hermanos para lograr esta sociedad. Y el tercer tipo de pobreza, la pobreza material, siempre mala. Pobreza espiritual, siempre buena. La divina providencia, confiar. La tercera pobreza es la pobreza voluntaria, es asumir la causa de, es compartir de mis bienes para
ayudar al que tiene menos. Entonces la pobreza voluntaria, compartiendo lo que Dios nos regala, es también siempre buena. Entonces la pobreza material no es voluntad de Dios. La pobreza espiritual y la pobreza voluntaria son nuestra manera de colaborar con el plan divino. El amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político. Se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo que beneficia a todos. Entonces, la opción preferencial por los pobres, la opción determinante de nuestra iglesia, marca lo que entendemos como la doctrina social de la iglesia. Ya lo tenemos bien presente, la importancia de crear una economía a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional e internacional, mundial, que sirva a la persona humana, que no elimina ni margina a nadie, más bien busca influir y potenciar y dar posibilidades a todos. No todos por igual, porque no todos tenemos todos los mismos dones y talentos, pero ofreciendo las posibilidades de crecimiento a todos para que con la diversidad y celebrando esta diversidad, crear un mundo armónico, un mundo donde las diversidades son respetadas, donde se conjugan para permitir una economía y una sociedad más justa para todos. Entonces les recomiendo encarecidamente la lectura y la reflexión de estos números, los párrafos del compendio y también los números de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, tomando en cuenta las 4 características de la doctrina social de la Iglesia y cómo sirven para juzgar, discernir la transformación de nuestro mundo, de nuestra persona, de nuestra sociedad, en el mundo más justo, el reino de Dios que Dios ha determinado, que ya ha inaugurado, se vivirá con nuestra colaboración.